¿Qué tal, Carlos? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Hola amigos, les habla Carlos Borda y este es su programa Entre el río y la muralla. La literatura peruana nos ha dejado definitivamente grandes escritores a quien es necesario conocerlos. Uno de ellos es Cromwell Jara, para lo cual hoy contaremos con Fernando Carrasco, también un gran escritor peruano, para conversar más acerca de Cromwell. ¿Qué tal, amigos? Soy Fernando Carrasco y en esta oportunidad vamos a tener una interesante entrevista con el escritor piurano Cromwell Jara Jiménez, con quien vamos a conversar en torno a su vida y su producción literaria. Del puente a la Alameda a menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente limeño, ay, deja que te diga moreno mi pensamiento. ¿Qué tal, Cromwell? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, contento de estar en una entrevista contigo. Cromwell, este 2023 la Feria Internacional del Libro te realiza un merecido homenaje por tu aporte a la cultura de nuestro país y de manera específica a nuestra literatura. ¿Cómo recibiste tú esta noticia? En un inicio no me pareció tan simpático. Creo que me sentí no merecedor. Habrían otros que, quién sabe, tengan mejor nivel que yo. No sé, pero después me convencieron de que tenía yo las novelas, los premios que los otros no habían ganado. Y ya pues tuve que entender que todo esto se hacía pues en pro de una imagen, ¿no? Y ahí reflexioné y me dije, bueno, si voy a recibir este homenaje, yo lo voy a sentir como un símbolo. Detrás mío o conmigo están las regiones en este país. Entonces, en esas regiones están los grandes escritores, importantes escritores que han aparecido. Ciro Alegría, Arguedas, Vallejo, el mismo gigante Mario Vargas Llosa. Entonces, Pancho Izquierdo Ríos, Juan Ojeda, mira, ve, ya te estoy mencionando cuántos. Entonces dije, si es porque el homenaje se hace también a lo que represento, en buena hora, dije, en buena hora. Piensa tú que las regiones son las que nos dan, fuera de Lima, son las que nos dan el oxígeno, las selvas, son las que nos dan la yuca, la papa, el camote, son las que nos dan las grandes civilizaciones, incas. Entonces, ¿qué más? Esto me hacía pensar también de que justamente Lima es un lugar especial también porque aquí se concentra lo cosmopolita. Las culturas, las universidades están centradas aquí, representando, ¿no? Todo. Y aquí están las editoriales importantes. Y qué curioso, en la Feria de Lima, si hacemos un análisis semiótico, vemos que las editoriales grandes están en el centro. Centro es la capital del mapa de la Feria de Lima. Y las regiones están alrededor. Entonces ahí está la región centro, sur, norte, y ahí está también la literatura de niños, que vamos a decir son los marginales. En tanto que lo central, que me suena a centralismo, lo tienen las grandes editoriales. Y los barrios marginales serían los servicios higiénicos y los bares que están ahí en la Feria de Lima. Y yo pensé eso y me reí para mi coleto, ¿no? Para mi interior. Dije, pero esta cosa es simbólica, pero que bien representativa. Me dio risa. Pero una gran alegría cuando pensé en los amigos. Mis amigos Alberto Alarcón en Piura, Coque Tume,
Esmeralda Cueva, la linda poeta de Trujillo, Gloria Portugal, mi amiga Estefanía Rojas, ¿no? Y acá también en Lima, por supuesto que tenemos buenos escritores. Ahí está Alonso Cueto, por eso esta feria representa muy bien a todos. Está Alonso Cueto, los escritores como Mito Tumi, Luis Alberto Castillo, y hay otros que son, tú sabes, muy bien importantes. Están acá Dante Castro, Carlos Rengifo. Pero en las provincias los tres, en Raya, en Huánuco, en Trujillo, Mario Guevara, Jesús Manya. En Puno está pues Chano Padilla Chalco. Y así en la selva, Rojo Nurril y su tropa. O sea que si me ponen a mí en este lugar, siento que los represento de alguna manera. Soy algo de su voz, ¿no? Pero que detrás, como te digo, están esa flora, fauna inmensa, con sus escritores, su yuca, sus papas, sus camotes que alimentan esta zona central, ¿no? Cromwell, nos hablas de las voces de cada uno de estos autores, y es que cada escritor va formando su propia voz, y por supuesto esa voz responde también a una manera de entender el mundo, ¿no? ¿Cuánto ha influido en ese sentido tu abuela, Ruperta Calle Carnero, en esa forma tú tienes de narrar tus historias? Mira, es fundamental la presencia de mi abuela. También muy importante la presencia de mi madre y mi padre, porque ellos eran también muy buenos narradores, ¿verdad? Mi papá contaba sabrosas historias, mi mamá también, pero mi mamá tenía más el lado poético cuando narraba, porque narraba con nostalgia, evocando, y tenía una tristeza natural al recordar cada hojita de la rama, cada flor y el pajarito que cantaba ahí, y mi abuela, la aventura, ¿no? Los duelos, la pelea de toros, y todos en risa, ¿ah? Entonces eso lo aprendí bien. Mi abuela además tenía una sabiduría que no la tenía ni siquiera el ingeniero agrónomo de la zona, porque mi abuela se había criado con las plantas, con las culebritas, con los pajarillos de las ramas, y ella tenía el conocimiento de cada planta, para qué servía. También tenía el conocimiento del movimiento de la luna, con qué luna cortarte el cabello, con qué luna cortar la madera. Mi abuela sabía en qué tiempo cosechar y cómo cosechar. Por ejemplo, el café. No es que yo voy a la rama y jalo, no, me dijo, no, eso no se hace. ¿Por qué, abuela? Mira la sabiduría de ella. Porque cada rama tiene su granito de café y cada granito se sostiene en un útero, me dijo. Si tú arrancas eso, arranca los úteros, ya la rama nunca más produce café, la matas. Entonces tú tienes que ser delicado y agarrar cada granito uno por uno. Aunque es mejor recogerlos del suelo. ¿Por qué, abuela? Porque en el suelo, ahí recibe los rayos del sol, y como la bola de café, la bolita de café, tiene una capa de miel que cubre el granito, ¿ya? Que va a ser el café que vas a utilizar, al caerse a la tierra y por la luz del sol, ¿no? Se va secando la miel en el grano, y ese grano va a ser sabroso, dulce, aromoso. Ese es el mejor grano. Esos guatitos que recoge del suelo son los mejores, no los que están en la rama, por ejemplo, ¿no? Claro. Y así pues, había muchas cosas maravillosas en esa época, como me contaba mi abuelo y le he visto, que por ejemplo cuando llovía aparecían de la nada los sapitos, las ranas, muchas ranas. Pero ¿cómo, abuela? Y saltaban por todos lados. ¿Por qué, abuela? Porque salen de la tierra. ¿Pero por qué? Están ahí durmiendo debajo de la tierra. Cuando aparece la lluvia y la humedad penetra, ellos escarban y salen a la lluvia, porque ya empezó el clima y las lluvias que le dan vida a estas ranitas. O sea que las ranitas estaban ahí hibernando bajo la tierra, entre las raíces de los árboles. Cosas así, ¿no? La vida de cantidades de víboras que habían en la zona. Es que fue una ceja de selva donde habían armadillos, habían osos, pumas, zorros, habían venados, de todo tipo de venados. Era una zona muy rica,
sobre todo en los llamados invernaderos, que eran como cotos. ¿Ya? El coto angolo de Tumbes, coto es un reducto donde se pueden cazar pumas, venados, osos. Pero el invernadero es igual, solo que no le llaman coto, porque es un lugar impenetrable. Ahí entraban solamente las víboras venenosas, el ganado y algunos campesinos a sacar ahí de su ganado, su vaca, ¿no? Ahí se alimentaban. Lamentablemente, con el paso de los años, todo eso se ha ido desertificando. Entonces, la desertificación en nuestra costa y en nuestra ceja de selva es muy lamentable, como también en la selva peruana, he visto. Eso es lo terrible. Pero yo cuento lo que me refería a mi abuela de los años 20, 30, 40, 50, ¿no? Cuando la época era todavía muy verde, la zona era muy verde, muy frondosa, muy boscosa, y no había lo que hay ahora, un poco la proliferación de los caseríos y de los pueblos que crecen y se hacen ya ciudades, pequeñas ciudades. Lamentablemente es así. Una veredita alegre. Cromwell Jara camina sereno, como reconociendo cada lugar del centro de Lima. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociadas de... Cromwell, después de Piura, Lima también es un lugar muy importante para ti, porque en ella transcurren pues algunos de tus libros más emblemáticos, como Montacerdos, Patíbulo para un caballo y también la novela Faite. ¿Cuáles fueron las primeras impresiones que tuviste cuando llegaste a la capital? Fueron impactantes, pues impresionantes. Yo salía de las calles de arena de Piura, donde no habían veredas. Los pisos de las casas eran de tierra, arenas o de ladrillo en la sala. La cocina ya era arena. Un corral atrás donde habían cerdos, patos, gallos, gallinas. Y mi perro Junio en Piura, ¿no? Mi perro Junio. Y en la calle el arenal y los amigos y los juegos, los divertimentos, el olor de la lluvia que caía en verano, porque llueve fuerte, era pues impactante en mi emoción, ¿no? Llovía a cántaros, llovía como si cayeran cascadas de agua para mí. Era mi felicidad la lluvia, hasta ahora. Y de repente mi papá dijo, nos vamos a Lima. Y después de un forcejeo entre los hijos con mi padre, no queremos ir. Él dijo, nos vamos, carajo, desfilen todos en marcha, ya, desfilen, ya. Paso marcial, desfilando los chiquitos de 3, 4 años, 5 años. Mi perro Julio se queda, mi abuela Ruperta Calle Carnero se queda, mis tíos Florentino, mi tío Alejandro, mi tía Aida se quedan, lo más querido. Mis amigos, los vecinos, Arnulfo Requena, Pancho Camacho, mi madrino Obdulia, mira cómo los tengo en la memoria. Se quedan, dolía. Y a mi madre peor, porque era su patota de esta gente. Cuando llegamos a Lima, lo primero que hace mi mamá, mi papá no viajó con nosotros. Mi papá ya trabajaba en el hospital Mogrovejo. Y cuando bajamos, mi padre había dicho a mi mamá que la esperáramos en la estación de carros, o si no, al ladito en una cafetería que mi mamá ya conocía. Ahí fuimos. Pero no llegaba mi papá y mi mamá llora porque creyó que nos había abandonado. Campesina mi mamá, pues. Mientras tanto, yo salía a la calle y miraba los tranvías a lo lejos que pasaban. Y esa fue mi impresión, como un carromato enorme, que no era bus, no era auto, era el tranvía, se movía con estruendo, con rugido, estremecedor. Fue impactante, fue impactante. De ahí fuimos a Ciudad y Campo, la urbanización cerca a lo que fue después el barrio, ¿no? El barrio de Montacerdos. En la Ciudad y Campo, ahí estuvimos en la casa de don Pizarro, el señor Pizarro. Ahí aprendí las primeras letras del abecedario con la profesora Gloria Pizarro.
De ahí pasé al colegio de Sidicampo, que no acabó el año, porque ya nos mudamos a Mariscal Castilla, al barrio de Montecerro. El barrio de Montecerro tenía al frente la chacra, el campo de la hacienda de los Muñoz, y estaba enrejado, pero por una malla de alambrada gruesa y unas murallas, verdaderas murallas de adobe, en torno a, en gran parte desde el barrio hasta llegar a la Florida, incluida la cancha de cristal. Todo al centro era la chacra con surcos, arado, toros, ¿no? Y muchos árboles frutales, a donde nosotros, los del barrio, que empezaba a formarse, ¿no? Empezaba a llamarse los montacerdos, porque ahí estaban los cerdos de las acequias, frente al barrio nomás. Bajábamos, cruzábamos, los chicos palomitas rompieron la malla y pasábamos por ahí y íbamos a la acequia y estaban los cerdos. Igualito los montábamos, cabalgábamos. La diversión, pues, un mundo nuevo, un mundo distinto al de Piura. Y ahí estaban los árboles, encaramábamos los árboles, ahí estaban los pacaes, las lúcumas, los duraznos, las higueras, que eran nuestra pasión. Y jugábamos ahí, los chicos cazando ratas, no cazando ratas, mi hermano Ali era el rey de la caza de ratas. Tiro que daba, tiro ratas que caía. Y ahí Yococo, Pablo el Malo, que es Pablo, su nombre real, Huesito, que era Lolo, ¿no? La señora Juana, que era la mamá de Lolo y tía de Pablo el Malo. En ese mundo, entonces, me vi de repente. Crowell, y tengo entendido que ya en la adolescencia comenzaste a hurgar un poco en la Lima de esos años, ¿no? ¿Qué impresión te produjo también ya la ciudad? Sobre todo esa ruta que también llevaba a los balnearios de Barranco, Miraflores, Chorrillos. Mira, yo tenía ya desde los 8 años la curiosidad por escribir, y hacía cuentos, acuarelas, xilografía. Y un día el profesor Víctor Mandujano Bullón nos dice, ya que yo había ganado en cuarto de primaria un premio de un concurso que hizo a nivel interno, y él me envió y me dijo, tú investiga, ándate a la Biblioteca Nacional y pide con confianza, te van a atender, pide que lo que quieres tú para leer. Y yo quería leer sobre la vida de los esclavos, siempre fue mi función. Y llego ahí y entonces solicito y me dan el decálogo de los esclavos de la hacienda de San Sebastián, de Santiago en Chincha. El Carmen. Sí, de la hacienda del Carmen, en Chincha. Oye, me apasionó, yo me acuerdo bien, un esclavo no debe usar pulsera, un esclavo no debe usar pistola ni carabina, un esclavo no debe montar caballo, un esclavo no debe comprometerse mezcla de sangre con una india, ni menos con una blanca. El esclavo que es descubierto por un blanco con un caballo se lo debe de quitar, ¿ya? Y el esclavo que se mezcla con su sangre con una india o con una blanca merecerá azotes o será en la primera reprimenda cortada de una mano, y a ella también, y si no aceptan se los ahorca, todo eso. Entonces me impresionó, y de ahí pues continué en la investigación, el por qué, cómo fue su vida, que ya después da resultados con Baba Hossein, ¿no? Los cuentos que hago, ya buscando las filosofías, el espíritu más íntimo, las mitologías, la visión cósmica del negro que viene acá y se mezcla con la andina, ¿no? Con la andina. De ahí sale pues Pancho Fierro después. Cómo es que el Congo de familia, la mamá era conga, ¿no? María Rosa era conga, y él sale pues de un padre gringo, rubio, ojos azules. Sale Pancho Fierro, pero él es lo que no se ve en la biografía de Pancho Fierro. Se ve solamente la visión del criollo, del blanco, hacia Pancho Fierro. Lo ven borrachito, alcohólico, y no era borracho ni alcohólico, era una persona instruida. Había pisado el colegio y había pasado por las tablitas, que eran el ABCD, ¿ya? Las sumas y restas, y después las copias.
de documentos. O sea, era una persona instruida con lo básico, saber restar, sumar, y firmaba. La firma más deliciosa, más preciosa que se ha visto, yo he visto, ¿no? Y era la de Pancho Fierro, porque era pues un excelente artista en el dibujo. Bueno, ¿y cómo vi yo esa Lima? Esa Lima era con puros balcones, como no se ve ahora. La parte de la plaza de San Francisco, atrás había un barrio, en el callejón de San Francisco, que le llamaban. Y ese barrio estaba lleno de balcones. Por ahí pasaba la línea 22. Daba la vuelta por la plaza y se metía por la calle de Azángaro hacia el Parque Universitario. Y enderezaba hacia la Victoria, ¿no? A la parada. Por ahí nos metíamos en esa vez. Los carros venían por el puente de Balta, frente a Hacho. Por ahí entraban. No existía la avenida Bancay. Había una muralla ahí, ¿ya? Y casas que después se han derruido para que se haga la avenida Bancay y se construya el puente Ricardo Palma. Bueno, y esa vida era de puros balcones, y me acuerdo, con calles y acequias. Fíjate que tan joven que soy, como recuerdo, ¿no? No, yo no paso pues no llego a los 80, jamás voy a llegar a los 80. No, sí voy a llegar, pero de aquí a mucho tiempo. Pero ahí hay una cosa, que cuando nos íbamos hacia Agua Dulce, en tranvía, ¿qué es lo que me impresionaba? Las haciendas detrás del Estadio Nacional. Chacras, 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 toros, bueyes arando, tomates, algodonales, maizales, árboles de frutas, chacras, 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 el agua que brilla en los surcos. Y cuando llegábamos hacia la quebrada del Mendaris, que el río tenía que cruzar, la quebrada del Mendaris, bordeando para irse de Miraflores hacia Barranco. Bueno, antes te diré que San Isidro, Miraflores tenían chacras, 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 eran rancherías. ¿Ya? Y de ahí cruzábamos una zona de torres con aspas, la ciudad de los Molinos, Barranco, la ciudad de los Molinos, y así llegábamos a los baños de Chorrillos, a la playa. Déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño. Cromwell, estamos aquí en las afueras del el Bar Cordano. En el frente tenemos a la Casa de la Literatura. Y háblanos un poco, ¿qué recuerdos tienes de esta calle? Mira, esta calle es importante porque es histórica. El primer nombre que tuvo esta calle se llamaba Calle Pescadería, la primera calle, paralela a la calle Fierro Viejo, antes de que se haga este monumento de palacio, ¿no? Enorme. Era antes una pequeña casucha adelante, la calle de los Bodegones, donde una parte era el Palacio del Virrey, ¿ya? Entonces, todo esto eran balcones. Y dicen que la primera casa que se hizo en Lima es la de la esquina, pues, que está tal cual, hasta ahora, ¿ya? Y aquí vivía Vallejo, en el hotel, si no me equivoco, en el Hotel Roma, se llamaba Comercio, en el Hotel Comercio. Roma, ¿no? El Hotel Comercio Roma, ¿ya? Ahí vivía Vallejo cuando recién llegó. Hotel Roma, ya está. Y bueno, ahí al frente, este es el Cordano, el restaurante famoso, y ahí al frente tenemos la Casa de la Literatura, pero que antes fue la estación de ferrocarril, que la construyó Ramón Castilla, pero antes había sido carnicería, ya, de gallegos, porque los gallegos solamente podían tener carnicerías, no los indios, no, ni los criollos, solamente los gallegos, no sé por qué razones. Y antes había sido convento. Rosa de Lima, de los 28 augurios que tuvo, pronóstico para el futuro, ninguno se cumplió de sus pronósticos. Uno de ellos era que ahí se iba a construir un convento de monjas, que nunca se hizo, y que
Y toda esta zona detrás del Palacio del Virrey era una plazuela donde habían estacas altas, ¿no? Donde ahí se ahorcaban pues a los negros y marrones, a los que se fueron. Y creo que ahí lo ahorcaron a Francisco Congo, ¿no? A Francisco Congo y sus capitanes que lo seguían, que lo respaldaban. O sea que esta calle es tremendamente histórica. Es para mí el corazón de Lima. En realidad estamos en el corazón de Lima. Sí. Atrás de la Casa de la Literatura, por supuesto, está el río Hablador, que nos acompaña, ¿no? Y al fondo, como vemos, está esa loma enorme, más alta que la de esta montañita que tenemos del Cerro San Cristóbal. Está el cerro, el cerro San Sebastián, tremenda montaña, al lado del cerro La Tortuga, que debajo está Montacerdos, que tiene debajo a Montacerdos. Sí. Y con respecto a los personajes de tus cuentos, también... Mira, pero por supuesto, cuando muere Rosa de Lima en la casa del tesorero del virrey, allá por el Mercado Central, ¿no? Vienen por esa calle de Huánuco hasta lo que es ahora el Congreso, es ahora la calle Junín, y en cada esquina le cortaban a Rosa de Lima un mechón de cabello, porque los feligreses, los creyentes cristianos, querían tener un pequeño recuerdo de ella, cortándole mechón de cabello, y llegó pelada acá a esta zona. Y también pedazos de hábito, o sea que en cada esquina le cambiaban el hábito, ¿ya? Y vino hasta dar acá a saludar con su cuerpo a la presencia del virrey, que salió a reconocerla. Por ahí pasó Rosa de Lima, acá en esta esquinita, y se fue hasta el convento de Santo Domingo, donde la recibe Martín de Porras. Ahora te voy a decir una cosa bien bonita. Rosa de Lima fue enterrada sin el dedo gordo del pie. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Me dirás tú. Y la pregunta es, ¿por qué Rosa de Lima fue enterrada sin el dedo gordo del pie? Porque resulta que San Martín de Porras era terranovo, ¿no? De origen, que son espigados altos, y los terranovos se detestaban con los congos, y cuando tenían hoyos ancestrales en el África, y cuando se daban batallas campales, quien vencía le cortaba el dedo gordo para tenerlo como recuerdo, y como estaba capturado su espíritu ahí en su bolsita de semillas, también tenía el dedo gordo y tenía el espíritu de la energía y la energía del enemigo, que también podía ser poderoso, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién pudo cortarle el dedo gordo a Rosa de Lima si el único creyente de este mito, de esta tradición, de esta abusión, le podía cortar el dedo? Si no había otro negro más que Martín de Porras, que costaría una fortuna. El que tuviera el dedo gordo de Rosa de Lima seguramente tendría todos los milagros posibles y el cielo asegurado, pero ¿a costo de qué dinero? Martín de Porras era buen negociante. También compró, en mis cuentos compró hacienda a su hermana Juana Porras, ¿no? Juana Porras, pues, Velázquez. Y Martín de Porras le dijo, tú hermana, te estás casando con un blanco pobre, así que te voy a comprar una hacienda, tú no vas a morir pobre. Le compró una hacienda con unas 6 o 8 esclavos y cantidad de indios para que trabajaran para ella, su hermana negra, Juana Porras Velázquez, ¿no? Eso está también en mis cuentos y es parte de este medio que estamos viendo. Muy bien, Cromwell. Cromwell, en alguno de tus cuentos del libro Babao, Saín, Cimarrón, tú representas esta parte de Lima, nuestra plaza de armas. ¿Cómo recuerdas, cómo evocas este escenario de la Lima de esos años? Mira, la Lima de la época de Santa Rosa de Lima
¿no? Donde yo presento el personaje Baba Saín, que significa árbol brujo. Baba Saín era el mago dentro de la mitología afro, ¿no? Dentro de las creencias. Y ese era entrañable admirador de Rosa de Lima, la Milagrosa. Pero antes, te digo esto, que esta plaza también me evoca lo que fue en esos días de Rosa de Lima. Era una plaza de corrida de toros. El virrey no tendría que estar más alto que el obispo de Lima, ni el obispo más alto que el virrey, porque si no, ninguno de los dos salía. Si el virrey veía que su tablón era bajo, no salía, no había corrida de toros. Entonces había que ponerse un acuerdo para nivelar ambos la misma altura. Dios no puede estar, ¿no?, abajo del virrey, y el virrey no puede estar más arriba del obispo, ni de Dios, ¿no? Las dos se peleaban. Ahora, ¿qué resulta? Resulta que aquí se daban las corridas de toro, y pues las corridas de toro no eran las que vemos en Hacho. Las corridas de toro eran primero sacaban, por ejemplo, al toro para divertimento de la gente, y salían los mastines lebreles de caza, 4, 5, contra el toro. El toro trataba de muquearlos, pero los perros corrían de un lado para otro hasta que uno le agarraba de un tendón, tobillo, ¿no?, y le hacía doler. Y mientras buscaba muquear el toro, atraparlo, ¿no?, otro le corría y lo atrapaba de los testículos, otro de la trompa, y así tumbaban al toro y lo mataban, al pobre toro. Era divertimento del público. En otro momento, habían unos indios que se les ponía el traje de luces del torero, de tal manera que también se les daba alcohol. Estaban bien ebrios, y eran 6, 7, 8. Abrían la puerta para que aparezca el toro, de ese pasaje aparecía el toro, y se les iba encima, pero a 10 metros de ellos, no podían escaparse. Ellos tenían que saber esquivar, pero no podían esquivar a veces, y el toro se llevaba a 1 a 2, y podía matar a 1, 2 o 3, no pasaba nada porque eran indios. Esa era otra parte del divertimento. Y había otro momento donde habían los toreros saltimbanquis, garrocheros. Había también el negro que estaba sobre el toro ensillado, y tenía que pelearse contra otro toro. El negro también, que era amarrado a una silla, obligado a estar en una silla y capear al toro estando amarrado a una silla. Todas esas acrobacias las hacían los morenos. Los negros, date cuenta entonces cómo sufrían obligados por esta situación de esclavos forzados. Era una cosa terrible. Ahora, por otro lado, cuando llegan los españoles y fundan Lima, ¿dónde fundan Lima? Fundan en estas tierras del gobierno de Taurichusto, en esta zona, ¿no? ¿Ya? Pero estas tierras eran las más ricas de Latinoamérica, con 50 kilómetros del mar hacia el centro por Chosica, 50 kilómetros de campos agrícolas ricos, en los mejores de Latinoamérica, con 50, 60 de ancho. No hay otro país en Latinoamérica que tenga tanto espacio agrícola. Nosotros lo teníamos. ¿Qué hacen los de Venezuela? ¿Qué hacen los de Colombia? Otros países. Lo que hacen es mantener esas tierras para que produzcan en la agricultura y alimenten a la población. Nosotros más bien las desperdiciamos, ¿ya? Y construyeron sobre este terreno riquísimo, ¿no?, los edificios que ahora vemos. Mal hecho, pues, porque las casas el gobierno debió respetar en cierta medida los terrenos más ricos, que ahora ya no los tenemos, ¿no? Debieron estar en otros espacios lo que corresponde a la edificación de Lima, pero no se hizo así porque no llegaron acá arquitectos buenos, de calidad, con visión de futuro, no llegaron doctores sabiondos que podían discernir sobre lo que es la organización de Lima. Todo se hizo un poco al champazo, ¿no? Y ya vemos ahora las consecuencias, que son hasta ahora, ¿no? Porque si en Latinoamérica tenemos en muchos países
trenes subterráneos, tranvías todavía. Nosotros los hemos perdido porque los malos gobiernos no han actuado bien. En la época de Bedoya, por ejemplo, ¿ya? En los terrenos de San Isidro, chacras, por ahí pasaba el tranvía. Se deshizo el tranvía para que metan los microbuses. El tranvía no continuó y debió continuar, ¿no? Y también los trenes subterráneos. Pero no es así, pues, lamentablemente no es así. La antigua Lima también fue retratada en diversas historias de Cromwell Jara. Cromwell, en tu producción narrativa, tú también has escrito sobre los esclavos negros de nuestro país, en textos como el cuento Babao Saín o también La Muralla, pero sobre todo ahondas mucho sobre estos personajes y esta parte de la historia de nuestro país en tu último libro, la novela Mokele Mbembe. ¿Cómo nace en ti ese interés por retratar también este tipo de personajes y épocas de nuestra historia? Porque yo me encariñé mucho con mis amiguitas negras en Piura. Jugábamos con ellas, ¿ya? Jugábamos y los amiguitos también. Muy niños, de 3, 4 años. Yo le pregunté a mi papá un día, ¿y por qué son negros? Muy negros. Dijeron, porque han sido esclavos. ¿Y qué es esclavo? Y me explicó que era un esclavo. Se me quedó la tristeza, porque eran mis amigos y cómo era que habían sufrido látigo, cepo, tortura. Cuando llego a Lima ocurrió algo, lo primero, que fuimos a habitar en un departamentito alquilado por mi papá, ¿no? Antes de ir al barrio Mariscal Ramón Castilla. Y ahí cuando salíamos a la esquina un domingo, mi hermano menor y yo, de 4 años, ¿no? 5 años yo, vimos como unas negras cocinaban chicharrones, y yo me acuerdo bien, camotes, rellenos, y el olor era tan agradable que nos quedamos mirando las comidas. Que nos inviten, pues, porque uno es niño, que nos inviten. ¿Cómo nos mirarían las muchachas negras, no? Que con toda la dulzura y el candor y la bondad de ellas, nos dieron un pedacito para que prueben. ¿Ya? Y si quieres, dile a tu papá que te compre. Y comimos y fuimos a decirle al viejo, pero se me quedó esa marca. Cómo tuvo esa bondad, esa gentileza. Y esa situación de cariño y de ternura para mí, se me metió tanto que dije, no, yo voy a investigar. Y a partir de los 13 años yo me fui a la Biblioteca Nacional con todos los miedos que tenía, salí del barrio y yo no conocía bien Lima, la Lima de los tranvías todavía. Y me atendieron de maravilla. Y lo primero que me dieron cuando yo pedí algo sobre esclavos, me dieron el decálogo de los esclavos de la hacienda de de Chincha, San José de Carmen de Chincha, y se me quedó. Y seguí investigando, y así desde los 13 hasta ahora acumulé papeles que se amontonaron y fui sacando temas con otras lecturas que hice, ¿no? Fui sacando temas para hacer lo que es los 46 cuentos de relatos de Babao Saín Cimarrón, Hora por la Santa Muerta. Entre ellos está Fray Cico Congo, el esclavo, Fray Cico, el esclavo sobre el toro ensillado. Después, La Muralla, que la historia de la muralla en Lima, y Mokele Mbembe. Tengo buena cantidad entonces de trabajos sobre la cultura africana. ¿Está bien? Muy bien, Cromwell. Léenos un poquito de esa novela. Pero antes, permíteme decirte que Mokele Mbembe es el nombre de una divinidad mitológica africana. Desde hace miles de años se habla de ella, incluso se han tomado en estos tiempos fotografías de ese ser mitológico monstruoso, enorme como un dinosaurio, con cabeza de jaguar, lomo de reptil, ¿no? Lagarto y garras pues, enormes, que devora elefantes, hipopótamos y hombres, ¿no? Poblaciones enteras. Es muy temido hasta hoy día. En la época de Francisco Congo, entonces Mokele Mbembe está con el lado de lo africano. En Mokele Mbembe, la novela,
la vida de Francisco Congo se da ante los españoles, ¿no? Los hacendados. Él al inicio se escapa de la esclavitud, se va con otros amigos y toda la novela narra esa huida hasta que Francisco Congo se ve en duelos con un terranovo para apropiarse del palenque de Huachipa. De eso traza esta novela, ¿no? Ahí arma un ejército Francisco Congo y se supone con bandera, tambor, contra la bandera y tambor del rey de España. Y también ahí se tocaba el encrícamo, el tambor que habla, el tambor sagrado, el tambor divino, ¿no? Que tiene poderes. Y entonces esto escuchaban los del palenque de Huachipa al encrícamo, pero los de Lima, en esta Lima amurallada en ese entonces de 1711, 12, 13, hasta que acaba el palenque, la gente de Lima creía que aquí se estaba armando todo un enorme ejército que algún día iba a llegar al centro de Lima, iba a arrasar con la ciudad de Lima y el mundo se iba a volver de los esclavos, ¿no? De los cimarrones. Ese era el temor. De eso trata esa novela, de esa gran batalla. Entonces, Mokele Mbembe es el espíritu que no cree en nadie, no cree en el ser humano, no cree ni en los africanos ni en los españoles, pero se le invoca cuando están los negros huyendo en peligro y era también una señal de defensa ante un posible combate, como se dio el caso en la historia peruana, ¿no? Leeré entonces un fragmento. Olofi nos creó para este día, se iluminó Francisco con voz de orilla. Bendito sea, pues este día es sagrado, contiene todos los tiempos. Los ojos de Francisco blanqueaban en lo hondo de la cueva. En su memoria retumbaba en crícamo, tambor divino y fuerza del Untú sideral, el universo. Templo y voz de los astros en los ríos de las constelaciones. Un bufido de búfalos era su corazón. Y Francisco Congo en ese retumbo recordaba. Y Tuolo, Joseph Mina y Jonathan Congo oían. Y hasta los silencios oían. Y hablaban como podía oír y hablar el silencio. ¿Qué hacía aquí un príncipe y rey, lejos de su Guinea natal, sin su trono, sus padres, ni sus hermanas? ¿Por qué no oía ya el rugir de los leones, ni el aullar de los monos en las altas ramas florecientes, donde andaban las risas de las hienas burlonas? Y tomaba conciencia como si fuese él, el mismo divino encrícamo, el tambor sagrado y sabio que todo lo sabía y evocaba. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Conwell, tú has reflexionado también mucho en cuanto al cuento. ¿Cuál es tu idea con respecto a este género literario? Bueno, aquí en el Perú, a mí me interesa el cuento, siempre me interesa el cuento desde un lado de la pasión. Un cuento sin pasión no es un buen cuento, un cuento tiene que arrebatarme. Y pienso que esos cuentos que me arrebatan y me gustan, los tiene pues López Albújar, en Ushanampi, El campeón de la muerte, esos títulos formidables, ¿cierto? Y también por la pasión de la nostalgia, del dolor, de la tristeza en el amor, por ejemplo, en Guarmacuyay de José María Arguedas, o en La altura de Eleodoro Vargas Vicuña. Esos son mis temas que me gustan. Antes no han habido otros como él, pues, ¿no? Han habido cuentistas como en esa época que aparece también Abraham Valdelomar, pero no me parece tan buen cuentista por este arrebato Abraham Valdelomar. Será genial como periodista, como humorista, caricaturista,
Es un genio de todas maneras en la época, más pegado al tono, casi, pero lejano todavía, de Julio Ramón Ribeiro, ¿cierto? ¿Ya? Pero ahí yo también aparezco y me siento pegado a ellos y me siento muy unido a ellos en la pasión, en el arrebato. Entonces a mí, ¿qué es lo que me interesa? Además de la pasión y el arrebato, me interesa ese tono de nostalgia que se hace después, que busco yo, que se haga melodía, armonía, como un conjunto poético. A mí me interesa el tono poético en el cuento, que es lo que aprendí de mi madre, pues, ¿no? Mi abuela se ve a contar y reírse, y mi madre se ve a contar, y con el tono de la nostalgia. La nostalgia, si se hace música, hace entonces un cuento hermoso que se pega a los sentimientos, a mi corazón, y si yo logro todo eso, creo que el cuento me sale mucho mejor. El cuento entonces pasa a ser como una caja de música, y dentro de esa caja de música estarían los personajes, ¿no? En un escenario lúdico. Y mis personajes entonces están dentro de una trama, pero yo busco también el divertimento, el juego de las pasiones dentro de los personajes que se luchan, pelean, se aman, ¿no? Y ahí va armándose las historias, como en Las huellas del puma, también en Babosaín y también en los cuentos actuales, ¿no? Eso es. Ahora, ¿cómo me veo yo en este panorama de los escritores? Yo siento que los escritores de Lima y también algunos de las provincias o varios de las provincias no tienen esa pasión, pues, que me disculpen, pero para mí el cuento que me gusta más es el que me apasiona. Los de Chekhov, ¿no? Los de Chekhov me gustan, los de Maupassant, Bola de cebo. En Chekhov, Tristeza, Princesa, o en Hemingway también, El invicto, ¡wow! ¿No? La breve vida feliz de Francis Macomber. Ese tipo de aventuras me gustan. Detrás hay una pasión. Carver es más apasionado que ninguno. Entonces yo trato de captar de todo ello en mis historias, ¿no? Así construyo no solamente los cuentos de la Sierra de Piura, sino también otros, ¿no? Que pueden ser hasta de fantásticos y de algo de terror, como Agnus Dei o como El vendedor de antigüedades, ¿no? Que tienen todo esto que te estoy diciendo, tienen fuerza pasional, tono poético, que hacen una armazón, para mi gusto, artístico, ¿no? Que es lo que yo veo. O sea, no me basta que el escritor domine la pluma. Todos podemos dominar la pluma, pero hay que poner algo más allá de ese artificio de crear una historia correcta. Hay que ponerle también arrebato, pasión, sentimientos, eufonía, armonía, tono poético, que es lo que más aspiro y que yo le veo en Borges, ¿no? Veo en Borges, sobre todo en Borges, en Cortázar, en Rulfo después, ¿no? Esos son los cuentos que me apasionan. Acabo de leer tu último cuento publicado en una revista de la ciudad de Huánuco, el cuento Martín Campanas. Me ha parecido un hermoso cuento donde regresas a ese universo rural que habías empezado a mostrar en tu libro Las huellas del puma. Sí, pues Martín Campana para mí es mi cuento engreído, mi cuento mimado ahora, ¿no? Porque me hizo sentir, cuando lo trabajé y lo acabé y lo pulí y lo corregí y todo eso, me hizo sentir que no había perdido mi fuerza aquella de Hueso Duro, ¿no? La fuga de Agamenón Castro. La fuga de Agamenón Castro. Ahí está todo el estilo en Martín Campanas. Pero hay otro que no conoces y que ya está hecho y bien pulido, que se llama Capar al Toro. Capar al Toro. Capar al Toro.
Y hay otro cuento ya costeño, pero desde la Sierra de Piura, pero que está en el norte de todas maneras, que se llama Celos. Un romance del oro, pero que al final detrás del romance del oro está el romance de la pareja de familia. ¿Ya? Ahí hay un poco de Carver, ahí hay un poco de Chekhov, ahí hay un juego poético, ¿no? Que me gusta mucho, pero se irá a conocer después porque están inéditos, ¿no? También hay otro que es Máscara, son los que acabo de hacer. Y revisando cuentos por ahí perdidos, y me he dado con grata sorpresa de tener como 12 cuentos más, pero ya estos son pegados a la tradición oral más universal, ¿no? Que yo rescaté, los adapté a mi lenguaje y aparecen, por ejemplo, El campesino y la culebra, pero en mi versión con Anacé, mezclo ahí lo africano, y este campesino y la culebra, que parecía de corte andino, pasa a ser afro-peruano, ¿no? Y aparecen otros, se llama Cuando los perros hablaban, Cuando los perros hablaban. Y hay un cuento muy lindo que es hechura de africanos, pero que lo recoge un brasileño. No es del brasileño, porque se nota que ese cuento es muy africano, es muy popular. Y los cuentos africanos recorren por siglos y siglos África, pues, ¿no? Y de ahí sale y lo coge este brasileño. Yo también lo cojo y le doy mi lenguaje. Lo arropo con un lenguaje más nuestro, más andinizado, que se llama de cómo Dios creó al burro, al perro, al mono y al hombre. Pero con la chispa que le doy, creo que el cuento tiene un encanto ya muy propio, muy de mi carácter. Qué bueno. Eso es. En este mismo cuento, Martín Campanas, yo aprecio que hay un elemento que se repite en varios de tus cuentos. Me refiero a ese final lleno de esperanza. Es un cuento que se podría decir que hasta tiene un final feliz, algo que no es muy común dentro de nuestro canon narrativo. Sí. Mira, imagínate Rulfo. Claro. Tus cuentos son Finales terriblemente dramáticos, trágicos, sí, ¿no? Sí, funerios, ¿no? Es genial, Rulfo, el genio, claro, de siempre, Rulfo. Por supuesto, claro. Pero ese carácter no se condice conmigo ni con el carácter del piurano, del norteño. El piurano es chisposo, es eufórico, es siempre optimista, está en la peor tragedia y siempre busca por ahí la risa. Se ríe de su propia tragedia, esa es mi característica y eso procuro en los cuentos. Ahora yo veo esto, que si bien los cuentos de Argueda, las novelas de Argueda, las novelas de nuestro genio extraordinario, Vargas Llosa, ¿no? Mi admiración por él y por Ribeiro, sus finales pues son, si Ribeiro empieza con personajes derrotados, vencidos, desastrosos, acaban peor en los cuentos, ¿no es cierto? Y la novela también de El Mundo Sancho Geno, acaban con una derrota. Claro. Mira, 100 años de soledad acaba con un Macondo destrozado. Y yo me pregunto, y caramba, ¿y acaso en este mundo no existe la ilusión y la esperanza, las ganas de vivir y de triunfar? ¿Y acaso no estamos hechos también, así como de derrotas, de pequeños éxitos o hermosos éxitos? Por ejemplo, el hecho que acabes tu carrera, que tu hija llegue a la universidad y triunfe, se haga profesional, tenga familia, ¿no es cierto? Es una ilusión y una esperanza muy posibles y que de hecho se dan. Y tú mismo has tenido, así como desastres, pequeñas derrotas, yo también hemos tenido éxitos en muchos momentos. ¿Y por qué no acabar un cuento en esa situación de triunfo, de éxito, con picardía, luego de haber pasado toda una tragedia dramática? Eso es lo que yo trato en mis cuentos y en mis novelas. Patíbulo por un caballo acaba en baile, en danza, en triunfo, en éxito, después de tremendas batallas de muerte, después de linchamiento, después de incendios, de saqueos, de masacres. Es cosa horrible, pero sin embargo hay un tono poético y una musicalidad en todo que hace que la obra siempre esté arriba, creciendo en placer de darse, de mostrarse, y también en el placer que nos da para leerla, ¿no? Eso también trato
en Phil Vallejo, Moriré en París con Aguacero, la última novela que he hecho, ¿no? Phil Vallejo no, si bien es preso, después de todo lo que sabemos de su mundo, de su vida, de los maltratos, de las humillaciones que ha sufrido, al final él logra exitosamente escaparse de la cárcel, ¿no? Irse a París, y aunque con lágrimas se va feliz de ya no ser humillado en esta Lima, en este país que no lo quiere, ¿ya? Pero ahí está, pues es un triunfo, ¿no? Para salvar su vida y lograr una búsqueda después allá en París. Que le fuera mal o bien, no importa, pero se fue a París. Ya está, pero igual me pasa con Pancho Fierro. Ahí se ve la batalla de Junín, Ayacucho, la vida de Manuelita Sáenz, la vida de Rosa Campuzano, se ven sus destinos, se ven los maltratos de la esclavitud en la época contra el indio, las batallas campales, todo eso se ve, pero el final sabemos bien que él muere en 1879, plena guerra con Chile, pero yo me quedo en un antes, cuando él pintaba una tapada desnuda y es feliz haciendo el amor, ahí acaba, ¿verdad? Ese es Pancho Fierro. Ahora, hay otra novela de Molotov Suite, ¿no? En el Patio de Letras de San Marcos. Es todo un tratamiento pirotécnico en el lenguaje que explora las posibilidades lingüísticas, musicales, melódicas, para hacer una obra que yo creo que va a resultar siendo mi mejor trabajo hasta ahora. Yo le tengo simpatía si quiero todas mis novelas, pero este va a ser uno de mis mejores trabajos, por la exploración en el lenguaje y por las técnicas que se dan al interior de la historia, que acaba también en felicidad, en dicha, en alegría, ¿ya? Celebración por la vida. Yo no voy a celebrar la muerte ni la derrota, pues, compadre, claro. ¿Cierto? Lo mismo en Mokele Umbembe, la última novela afro, ¿ya? Son derrotados, pero al final hay la esperanza de que Faisiko Congo, que fue ahorcado al final de las batallas, ¿no? Él logra escabullirse y lograr la eternidad yéndose en el vientre de las mujeres que embarazó. Y ahí sigue el Palenque en su lucha y buscando la esperanza, la libertad. ¿Y qué vienes trabajando últimamente, Cromwell? Bueno, estoy trabajando una novela sobre Raúl Brozovich, un poeta cusqueño, muy arrebatado, muy apasionado, demasiado artista en todos sus momentos, en cada paso que él daba. Era un hombre que podía vestir terno, corbata, trabajando en la Universidad de Cusco, ¿no? Y mientras tanto estar descalzo, sin zapatos, en el pasto, haciendo sus trabajos de pintura, de acuarela, o también de muñequitos de arcilla para hornearlos. O si no, el estarse echado ahí en el pasto después de una bomba, ¿no? En donde llegan las autoridades que están de paso y dicen, miren, como para castigarlo y botarlo en la universidad. Pero ahí había el decano que decía, no, con él no se metan, déjenlo en paz. ¿Cómo respetaban al artista? Porque sabían que la voz del artista tiene una presencia y una personalidad extraordinaria. ¿Cómo la tuvo? Porque él le puso una cabeza de carnero así a Vargas Llosa, ¡guau! Y le dio un discurso helénico, griego, con alto nivel académico. Vargas Llosa preguntó quién es él. Ese es un pasaje, ¿no? En otra detiene él a una tropa de policías a caballo que venía a aplastar a sablazos y palos a los alumnos que se iban a enfrentamiento, y él le dijo alto y los detuvo porque los convenció con un discurso y se fueron los caballos. Ese es Brozovich. Después estoy haciendo una novela, el final de la novela de la segunda etapa de Vallejo. Vallejo, ¿ya? En Francia. Vallejo en Francia. Ahí vamos a ver al Vallejo desolado. Pero yo tengo una técnica de inicio que me parece muy buena, según mi estilo, mi gusto. Y de ahí vamos a ver ese Vallejo desolado, solo al inicio, sin trabajo. Pero luego de haber celebrado la llegada al inicio de su vida en Francia, lo celebran las embajadas, meses, cuidado.
hasta donde yo sé, 1, 2, 3 meses. Y de ahí se ve de repente en el aire y busca trabajo, consigue trabajo. Él siempre tuvo oportunidad de trabajo, ¿no? Como periodista que enviaba notas al comercio de Lima, Claro. a Variedades y a los periódicos de Trujillo, ¿ya? Y de ahí los zafarranchos que ha tenido y con los encuentros de otros poetas. Se conocen con Juan Larrea, se reencuentran con Elba Guara y su esposo y otros poetas. Se le va a ver a Vallejo en su soledad, pero después el primer amor con Gerrit Meis, el segundo amor y matrimonio con Georgette, su cercanía con García Lorca, las guerrillas, las trifulcas que hubo con la revuelta de España, ¿no? Triunfan, pero después García Lorca sale fusilado. Su viaje a Moscú, primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, el segundo con Georgette, qué sé yo. Y de ahí los libros que aparecen y lo que hoy opina de las corrientes de vanguardia, ¿no? Las discusiones que tuvo periodísticamente, también los tratamientos y opiniones que él daba en las cartas a los amigos. Todo eso se va a ver de alguna manera, pero voy a tratar de que ahí vaya increciendo para llegar a un final que siempre impacte y conmueva, tal vez con la Guerra Civil Española, que está cerca, al final de Vallejo. Debe ser un poco difícil terminar una novela sobre la vida de Vallejo poniéndole un desenlace feliz, ¿no? Sí, pero yo tengo la coartada. No la voy a decir para que mis amigos, enemigos no me copien. ¿Ya? Porque ya tengo la estrategia y la técnica ayuda, pues, la técnica ayuda. Y vamos a lograr una novela que gusta, quiero eso, y que no te aplaste, pues no te apabulle con la pesadumbre, con la frustración de ver el final de un extraordinario escritor, ¿no? Que es Vallejo. Muchas gracias, Cromwell, por esta entrevista. Ha sido bastante ilustrativa cada una de tus respuestas. Y bueno, déjanos algunas palabras finales. Bueno, ¿qué te puedo decir? Te agradezco por la entrevista, gracias por darme la oportunidad de emitir algunos juicios que como nunca los he emitido en ninguna entrevista en otro lugar, porque pues no hay entrevistas para mi entorno, ¿no? Para mi persona, y tú eres una de las rarezas que se me cruzan en el camino y yo acepté gustoso por eso conversar contigo, porque más que entrevista es una conversación que hemos tenido y que me ha agradado, ¿no? Ya no te puedo decir más porque creo que ya está en cierta medida ya dicho, ¿no? Muchas gracias, Cromwell. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún... Espero que este programa haya sido de su agrado. Lo esperamos en una próxima versión en la que entrevistaremos también a otro escritor importante de nuestro medio. Y rosas en la cara, airosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su vaso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda a menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento.